Hola, soy Junior de Bifuncional. En este video vamos a continuar trabajando en nuestro servidor casero en CasaOS. Ya tenemos Nextcloud instalado, pero ahora vamos a resolver uno de los problemas más comunes, que es cómo acceder a nuestra nube personal cuando estamos fuera de nuestra red. Para esto vamos a utilizar una aplicación que se llama Tailscale, la cual nos permite crear una conexión privada entre nuestros dispositivos sin necesidad de exponer nuestro servidor directamente a internet. Antes de instalarlo, vamos a entender rápidamente qué estamos haciendo. Tailscale es una VPN privada basada en WireGuard que permite conectar nuestros dispositivos entre sí. La diferencia es que no tenemos que abrir puertos en el router ni hacer configuraciones complicadas de red. Simplemente instalamos Tailscale en nuestros dispositivos, iniciamos sesión y estos pasan a formar parte de nuestra red privada. Bien, vamos a instalar Tailscale directamente en nuestro servidor de CasaOS. Para esto vamos a abrir la tienda de aplicaciones y buscamos la aplicación Tailscale. Instalamos esta que dice Network y esperamos que termine. Bien, una vez haya finalizado la instalación, procedemos a abrirla y nos logueamos. Yo en mi caso ya tengo una cuenta creada con Google, así que la voy a utilizar. Ustedes en este caso, si no tienen cuenta, se crearían una nueva cuenta. Una vez conectado, nuestro servidor recibe una nueva dirección privada dentro de la red de Tailscale. Esa dirección solamente estará disponible para los dispositivos que nosotros autoricemos. Bien, una vez nos haya cargado nuestro panel de administración, como podemos ver está nuestro dispositivo y la dirección IP que nos asignó la aplicación de Tailscale. Esto es importante porque ahora en el próximo paso tenemos que dar autorización para acceder a nuestro Nextcloud. Para esto vamos a copiar esta dirección IP. Vamos a CasaOS, Files, AppData, entramos dentro de la carpeta de Nextcloud y buscamos la carpeta de configuración. Una vez acá, abrimos el archivo de configuración y editamos esta dirección IP por la nueva que nos ofrece la aplicación de Tailscale. Una vez hecho esto, le damos a salvar, cerramos y vamos ahora a nuestro celular para poder instalar la aplicación de Tailscale y configurar nuestra aplicación de Nextcloud para acceder de forma remota. Bien, una vez estamos en nuestro celular, vamos a buscar el Play Store y acá buscamos nuestra aplicación de Tailscale. Procedemos con instalación. Una vez haya terminado, damos a abrir. Esto es una solicitud de conexión, es que lo que nos está indicando es que la aplicación quiere configurar una nueva VPN, le decimos que sí y damos a iniciar. Una vez hecho esto, nos logueamos exactamente con nuestra misma cuenta, con la que nos logueamos en nuestra PC. Elegimos cuenta de Google, bifuncional. Y acá seleccionamos conectar. Una vez hecho esto, nuestra aplicación va a cargar. Acá nos pide permiso de notificaciones, le damos permitir. Y como podemos ver, tenemos mi celular, en este caso sería el S23 Ultra, y la PC, la cual acá nos muestra el IP en cada caso. Bien, como podemos verificar, en la esquina izquierda de arriba está habilitada nuestra aplicación. Esto es importante, cada vez que vayamos a acceder a nuestro servidor tenemos que conectarnos mediante esta aplicación, o sea, tiene que estar habilitada esa opción. Y si quieren, una vez que digamos que no estén utilizando el servidor, simplemente se desconectan. En este caso vamos a dejarlo habilitado y vamos a apagar la red de Wi-Fi para acceder de los datos móviles, así podemos simular que estamos accediendo desde un lugar externo a nuestra casa o donde tenemos nuestro servidor. Procedemos ahora a abrir la aplicación de Nextcloud. Yo previamente borré todos los datos. Procedemos con iniciar sesión.
Y acá vamos a asignar nuestra IP que nos dio la aplicación de Tilescale. En mi caso, la IP que nos dio de mi PC sería 100.72.237.18. 237.18. Colocamos el puerto también de nuestra aplicación de Nextcloud, que sería 181, y damos conectar. Y como pueden ver, acá nos pide ahora las credenciales. Vamos a iniciar sesión. Utilizamos nuestro usuario. Y nuestra contraseña. Le damos acceso. Y cerramos el navegador. Y volvemos a cargar nuestra aplicación. Y como pueden ver, ya estoy dentro de mi nube. Acá abrimos un video. Y como pueden ver, se ejecuta correctamente. Y sin embargo, estoy por datos móviles. Bien, ¿qué pasa si instalamos otras aplicaciones? Y aquí está la parte interesante. Esta configuración no solo sirve para Nextcloud. Si mañana instalamos otra aplicación en caso ese, podemos acceder utilizando la misma dirección de Tilescale. Lo único que vamos a ir cambiando es el puerto correspondiente. Una vez creada la conexión privada, nuestro servidor queda preparado para seguir creciendo. Bueno, de esta forma podemos conceder acceso a nuestro Nextcloud desde cualquier lugar, utilizando la aplicación de Tilescale sin abrir puertos ni exponer nuestro servidor directamente a internet. Lo mejor es que esta misma configuración nos sirve como base para todas las aplicaciones que instalemos después en nuestro servidor de CasoOS. Si te gustó este video, este tipo de contenido, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.